RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, lunes 10 de agosto del 2015. Estimados televidentes, nuevamente les damos la bienvenida a su programa que va ahora de lunes a viernes en este nuevo horario de 12 a 1 de la tarde a través de este prestigioso canal que nos da la oportunidad de poder transmitir las informaciones que tienen que ser de conocimiento público, del Cusco, obviamente que tienen que ser difundidas, y el día de hoy empezamos abordando un tema muy importante que tiene que ver con la educación no solamente de tipo simple, sino de tipo muy importante en el Cusco, propiamente la educación universitaria de la tricentenaria Casa de Estudios, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, que se encuentra en una suerte de zozobra. Hasta el momento en la universidad no se sabe qué es lo que pasará. La autoridad universitaria electa hace un tiempo, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas, el doctor Germán Cesenarro Madueño, la doctora Gladys Concha Flores y el vicerrector académico, el doctor Pompeyo Cosio, se mantienen en el cargo, pero hay una voz que comenta que más o menos a mediados de octubre se estaría dando la elección de la nueva autoridad universitaria. Esto mediante la aprobación de un estatuto que en varias maneras vulnera los derechos de los universitarios. Frente a ello, los estudiantes de la Federación Universitaria Cusco tienen que pronunciarse, ya que necesitamos saber qué es lo que va a pasar con nuestra universidad. No es simplemente el aspecto de publicar un estatuto porque nos ganó el tiempo, porque simplemente así tiene que ser, sino que tiene que obedecer a los principios fundamentales de la vida universitaria. Cabe mencionar la independencia, la autonomía que por tanto tiempo se luchó para conseguir en la vida universitaria, los diferentes criterios, los diferentes pensamientos que tienen que existir dentro de la universidad, pero que triste y lamentablemente no existe o no se darían, me disculpo, si es que se aprueba un estatuto que en principio pretende imponer autoridades que ante cualquier circunstancia uno puede comprender que son autoridades que van a ser simpatizantes del gobierno de turno. De esta manera se vulneraría la pluralidad de opciones políticas que actualmente tenemos en la universidad. Por otra parte, tenemos la circunstancia de que quieren fusionar macrofacultades. Está bien, hay que hacer macrofacultades, pero mínimo, que tengan un mismo criterio, que pertenezcan a una misma raíz. No se puede juntar algunas carreras con otras, como ingeniería con ciencias sociales en alguna medida. Así que nuevamente llamamos la atención a la población y principalmente a los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco para abrir los ojos y darse cuenta de la circunstancia que se está dando en nuestra casa de estudios por la falta de reclamo, la falta de actitud contestataria de los estudiantes universitarios, una actitud que hasta hace muy poco tiempo todavía quedaba en la universidad, pero con sorpresa y con profundo dolor tengo que manifestar que la actitud de los universitarios de hoy en día ya no obedece a reclamar, ya no obedece a buscar la lucha por una mejor calidad de estudios, sino simplemente se volca en buscar sus propios intereses, defender sus propios aspectos y no luchar para que la universidad mejore en el camino. Es por ello que pongo en tapete el día de hoy, lunes 10 de agosto del 2015, el tema del estatuto universitario, que por otra parte, según nos comentan algunas fuentes de la misma universidad, parece que se declararía ilegal, y es que para que se constituya o se cree el estatuto universitario había reglas de juego, en principio, reglas de tipo académico. Los docentes que tenían que crear el estatuto universitario tenían que ser dirigidos o fueron dirigidos por un docente nombrado a tiempo completo. En este caso sería el doctor Guido Molle Villena, el cual parece que ha incumplido algunos aspectos y no me quiero adelantar, pero de aquí a un tiempo veremos en unos días
qué circunstancias están buscando, y si el doctor Guido Muelle Villena, ojo, abogado, en su momento decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y un profesional que tiene mucho conocimiento en materia de derecho, hubiera incumplido con este requisito sin el cual no se podría avanzar para el estatuto, la universidad se vería en serios problemas. Y también quiero tocar el siguiente tema, la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación, que ahora tiene que ver la obligación de administrar la vida universitaria, ya dio un pronunciamiento, y el pronunciamiento es puntual. Si el 31 de diciembre las universidades no han creado su estatuto, no tienen elegidas a sus nuevas autoridades y ellas no están en funciones, automáticamente se darán 3 sanciones. La primera, una sanción de tipo económica para la universidad que bordeará más de 10, 20 millones, me parece que son 100 y pico de millones que le caería de multa a la universidad que incumple ello. No solamente queda ahí la sanción para la universidad, en segunda instancia, automáticamente se suspenden los procesos para contratar docentes y los nombramientos de docentes universitarios. El tercer punto es el que más debe preocupar a la población, ya que la universidad, que al 31 de diciembre no tenga nuevas autoridades electas bajo el imperio del nuevo estatuto universitario, sería sancionado con el impedimento de poder emitir títulos de bachiller y títulos de la carrera profesional del profesional que busque graduarse. Así que esto nos tiene que preocupar porque ya estamos prácticamente a mediados de agosto o llegando a medio mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses que restarían para que, si es que la universidad no cumple con lo que dice la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación, que ahora es parte o es el ente que rige y que gobierna la educación primaria, secundaria y superior, triste y lamentablemente la universidad tendría 3 sanciones económicas, no habría contrataciones ni nombramiento de docentes, ni tampoco las universidades sancionadas podrían emitir títulos ni de bachiller ni de profesional. Así que a los estudiantes que gentil e inteligentemente sintonizan el programa La Juventud tiene la palabra, hacer que ellos tomen conocimiento de estos hechos para que de una vez por todas se agilicen los procesos. Pero ¿qué es lo que pasaría si es que es cierto que el doctor Guido Muelle Villena no tendría un requisito para la creación del estatuto? Lamentablemente este estatuto bajaría a foja cero y no creo que en 4 meses los asambleístas puedan constituir un nuevo estatuto o se pueda crear esta circunstancia. Así que en el mes de diciembre, Dios no permita que la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco sea sancionada no directamente por la acción de las autoridades, sino por la acción de aquellos que hicieron campaña, hicieron promesas para entrar dentro de la Asamblea Estatutaria y que no habrían presumiblemente cumplido los requisitos para continuar en el camino. ¿Y a quienes perjudican? Únicamente a los universitarios, no solamente a los estudiantes, perjudican a los docentes, perjudican la calidad de la docencia, porque ¿cuánto dinero podría ser invertido en mejorar la calidad de la vida universitaria? Pero este dinero se tendría que pagar o desembolsar por la actitud de algunos que no cumplen o no cumplieron con lo que tenían que hacer. Nos vamos a una breve pausa y en breves instantes retornamos. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera,
la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Estas son las características del Diario del Cusco. Veracidad, objetividad y seriedad en la información. La verdad hecha noticia. El Diario del Cusco. 17 años informando con la calidad de siempre. El Diario del Cusco. Actualidad, cultura, deportes, horóscopo, entretenimiento y más en una sola edición. Somos el principal grupo de prensa de la macro región sur. 17 años informando con la calidad de siempre. El Diario del Cusco. Síguenos en Facebook y Twitter o en www.diariodelcusco.com. 17 años informando con la verdad. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la primera pausa del programa para continuar tocando este tema tan importante de la educación, ojo, no inicial, no primaria, no secundaria, sino la educación universitaria y el grave riesgo que, repito, tendrían que sufrir los estudiantes de la primera casa de estudios, que seamos francos, no son necesariamente los hijos de la gente más adinerada, sino los hijos del pueblo. Y justamente porque son los hijos del pueblo, tienen todo el derecho de protestar y de reclamar los aspectos y los asuntos que directa o indirectamente tienen que ver con su futuro. En este caso hablamos de un tema muy importante, ya que si es que es verdad que la Superintendencia Nacional de Educación, SUNEDU, habría publicado que hasta el 31 de diciembre tienen como plazo límite las universidades para designar a sus nuevas autoridades bajo el imperio del estatuto universitario que cada universidad, en el marco de su autonomía, haya creado. Estas autoridades tienen que estar a cargo de cada universidad. De lo contrario, simplemente la SUNEDU aplicará lo que ha sido publicado, ojo, no simplemente por el internet, no simplemente a través de un comunicado, sino a través del diario El Peruano, en el cual nos comentan que si hasta el 31 de diciembre no están las nuevas autoridades en los puestos, ojo, bajo la ley, el nuevo estatuto universitario, automáticamente se impone una sanción económica que perjudicaría drásticamente la educación universitaria. Sorprende bastante que en las universidades nacionales, donde lo que más falta son recursos, o aparentemente lo que falta son recursos, se den el lujo, el gusto de pagar multas que en un eventual caso se darían por la incapacidad, la inoperancia o el desinterés y la falta de cariño y de conciencia hacia los estudiantes universitarios. En segunda instancia, se daría el impedimento para emitir títulos universitarios y también para emitir las resoluciones de bachillerato. Así que, ojo, que pongan mucha atención los estudiantes o aquellos que terminaron sus estudios hace 10, 15 años y que están esperando para tramitar simplemente el bachillerato. Yo les rogaría o les pediría o les haría la sugerencia que tramiten cuanto antes su título. No vaya a ser que en el mes de diciembre choquen con la pared y se encuentren que la nacional, y no quiero pecar de ave de mal agüero, pero puede suscitarse que la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco ya no pueda emitir títulos ni de bachiller ni de profesional en la carrera en la cual concluyeron y presentaron sus documentos pertinentes. Y por otra parte, la universidad estaría impedida también de realizar contratos de trabajo para docentes universitarios y nombramientos de los docentes que ya tienen un tiempo y que les asiste inevitablemente la condición laboral de nombramiento en este campo de trabajo. Así que hacemos nuevamente la aclaración para que presten la debida atención los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco sobre este tema tan importante que es la imposibilidad a partir del 1 de enero del 2016, si es que la Nacional no cumple con lo que manda la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación, de emitir títulos, y tampoco podrían sacar siquiera el documento de bachillerato para optar una maestría, un doctorado en un tiempo posterior. Así que mucho cuidado. Y superando este detalle, pasamos a otro
tema importante también que el Cusco tiene que conocer. La Procuraduría, que tiene un nombre muy curioso, Anticorrupción, tiene nuevo procurador, y es que Jesús Acuña ha sido designado como nuevo procurador anticorrupción, pero es sorprendente que al ingresar a este puesto de trabajo en principio ha sido cuestionado por muchos aspectos presumiblemente de corrupción. Él se ha defendido, ha manifestado que tiene otro tipo de respuesta u otro tipo de verdad. Al final, quien se tiene que poner de manifiesto es el Poder Judicial o el Ministerio Público, si es que sucedió algo que no obedece a la realidad. Pero también la gran carga que Jesús Acuña tendrá que ahora cargar como procurador anticorrupción son los 1.600 casos que están dentro de la Procuraduría Anticorrupción, aletargados, que parece poco más que están guardados ahí hasta que se suscite la institución jurídica de la prescripción. ¿Qué están esperando en la Procuraduría Anticorrupción para no movilizar 1.600 casos? Llama poderosamente la atención, son casi 2.000 procesos de investigación, no por actos simples, actos contra el Estado en su modalidad de corrupción. La población que saque sus propias conclusiones. ¿A qué obedece? Que en la Procuraduría Anticorrupción hasta hace poco no se daban investigaciones, no se avanzaba con los 1.600 procesos aproximadamente que están estancados al interior de dicha Procuraduría. ¿Quiénes son los que financian? Y disculpen, pero tengo todo el derecho de presumir. ¿Quiénes son los que financian la posibilidad de que en la Procuraduría los procesos se sigan aletargando, guardando, hasta que cuando salgan a la luz la persona investigada pueda aducir, pueda argumentar que el proceso ya ha fenecido, porque el paso del tiempo indudablemente en materia penal hace que los procesos se archiven? ¿Qué están esperando en la Procuraduría? Esperamos que el nuevo procurador anticorrupción en la ciudad del Cusco, Jesús Acuña, avance con los procesos de estos 1.600 casos que algunos nos informan que tienen que ver con el gobierno regional, con procesos en algunas municipalidades que ante los ojos de cualquiera tuvieron que ver con actos de corrupción y de sobrevalorización. Ya ha pasado 1 año, año y medio, 2 años en muchos de estos casos, y algunas penas van por los 4, 6, 8 años. ¿Qué están esperando? ¿Que pasen los 8 años para que prescriban? Ojo, vamos a seguir minuciosamente el trabajo de la Procuraduría Anticorrupción a cargo de Jesús Acuña para ver si realmente hay una voluntad de trabajar para la defensa de los intereses del Cusco, o también Jesús Acuña, disculpe la desconfianza, no lo conozco todavía, aunque ha sido designado como Procurador Anticorrupción. Esperamos que el señor Acuña cumpla con la obligación que está claramente estipulada en la ley y que obedezca a los intereses del Cusco, que buscan innegablemente que se tenga que sancionar, caiga quien caiga, por más que sean ex vicerrectores, ex vicepresidentes y luego presidente regional. Me refiero al caso de René Concha Lezama, y lo digo abiertamente porque sorprende que hasta el momento, 10 de agosto, han transcurrido más de 8 meses, o 10 meses, me corrijo, después de la publicación de los conchaudios, y no hay ningún proceso de investigación ni por la Procuraduría ni el Ministerio Público. Y cuando hablamos del Ministerio Público, sorprende que esta institución a cargo del doctor Mayorga, Juan Manuel Mayorga, flamante fiscal decano del Cusco, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, un hombre muy rimbombante, pero que no le hace justicia a su nombre. ¿Cumple realmente el fiscal decano del Cusco con lo que el Cusco quiere? ¿Ha investigado por lo menos a René Concha Lezama, a las personas que lo rodeaban? ¿Se dio algún proceso de investigación hacia Jorge Acurio Tito por algunos otros casos? ¿O simplemente porque ahora tiene la condición de sentenciado, suspendido para ejercer función pública, firma cuaderno cada cierto tiempo, obedece reglas de conducta y ya con ello murió? Si el señor Coco Acurio o Jorge Isaac Acurio Tito cometió otros delitos, indudablemente se tiene que revisar estos aspectos. No solamente se trata de decir, bueno, el señor ya ha sido retirado en su momento de presidente regional, ya cumple una sentencia, aunque no efectiva, pero una sentencia al fin y al cabo y con los mismos efectos para fines jurídicos. Hay que investigarlo, porque al final estamos hablando del dinero del pueblo. ¿Cuándo se va a investigar el tema del Hospital Antonio Lorena? Una obra que nuevamente vulnera no a los grandes intereses,
sino los intereses de la gente de a pie, la gente que muchas veces no tiene recursos, no nació con la gran ventaja o la gran fortuna de tener riqueza material, pero no por ello pierden los derechos de reclamar en atención a su dignidad en principio, previsto en la Constitución. Segundo, reclamar porque la ley es clara, una obligación del Estado es dar los servicios de salud y el Estado al estar descentralizado a través del gobierno regional tiene que cumplir con esta obligación, pero Edwin Licona obedece lo que dice la Constitución, obedece lo que pide el pueblo, obedece sus promesas pintorescas de campaña cuando decía que él ingresaba y tenía que cumplir con las obras que se tenían que continuar. ¿Ha continuado con la vía de evitamiento, estimados televidentes? ¿O está tristemente abandonada? Una vía que ahora parece que va a tener 2 carriles y al medio un carril denominado el carril de la vergüenza, carril que costó cuántos millones al Cusco y que hasta el momento no avanza ni para adelante ni para atrás. Por otra parte, estimados televidentes, tenemos la obra que muchos no comentan, el Aeropuerto Internacional de Chinchero. ¿Cuándo tendremos esta gran alegría de celebrar realmente la concretización física de un aeropuerto que hasta el momento no tiene ni siquiera los avances mínimos, como son mover los pozos sépticos, reubicar las viviendas y las torres de alta tensión? 3 puntos que no se han cumplido en el aeropuerto de Chinchero y nos pintan el cuento de que muy pronto tendremos los vuelos internacionales. Nuevamente las autoridades caen en actitudes demagógicas, que el Cusco tiene que darse cuenta y el Cusco tiene que abrir los ojos, más aún ahora que se aproximan las nuevas elecciones que se llevarán a cabo en menos, 8 meses y unos días, aproximadamente 250 días para que se lleven a cabo las nuevas elecciones para escoger al nuevo presidente o presidenta de la República y a los 5 nuevos parlamentarios que tienen que representar al Cusco. A propósito, yo quiero mencionar la visita de la congresista Julia Tevez Quispe, que constantemente ahora viene al Cusco y muchos se preguntan si será por el cargo religioso que ha tomado del Señor de los Temblores como mayordoma de la mayordomía A, o está viniendo porque quiere concientizar a la población para que le escojan. Pero, estimados televidentes, no podemos pecar de insensatos o no podemos olvidar lo que ha pasado en estos últimos 4 y casi 5 años. ¿Qué hizo Julia Tevez Quispe por el Cusco? Una obra, y tendría tiene todo el derecho constitucionalmente consagrado de lanzarse como candidata, si es que lo elige. Puede lanzarse porque cumple los 3 requisitos. Y ojo, vamos a repetirlos porque hay muchos que quieren saber los requisitos para ser flamante padre de la patria, el nombre que antes llevaban los congresistas y que ahora más parecen padrastros o los que odian al Cusco. Primero, ser mayor de 25 años de edad. Segundo, ser ciudadano en ejercicio, es decir, tener el DNI. Y lo otro es un requisito simple de formalidad que tiene que ver con la ciudadanía también, haber votado en las últimas elecciones. Así que son 3 requisitos. Anímense los que quieran ser parlamentarios y quieran ganar mensualmente casi 30.000 nuevos soles por concepto de remuneración. Así de sencillo es llegar al Congreso, pero existe una figura que se llama Julia Tevez, que está viniendo mucho al Cusco, que está visitando bastante a diferentes programas, planteando un reclamo aparente contra Ollanta-Humala-Tazo, contra Nadine Heredia. Me parece que es un poco tarde plantear un reclamo contra la autoridad que traicionó al Cusco y que obviamente los congresistas comechados, y vuelvo a repetir el término, congresistas comechados, congresistas temerosos, congresistas mojigatos, al final ahora quieren separarse del gobierno nacionalista porque ven que no hay ningún tipo de futuro en esta propuesta política y quieren lanzarse con otros candidatos, pero tenemos que recordar la funesta, la lamentable actitud de los 5 parlamentarios, que en los últimos años lo único que han generado en la población es generado inseguridad, no las ganas de votar nuevamente, sino el sentimiento de repudio hacia este poder del Estado, el poder legislativo, pero nuevamente la población tiene en sus manos la grandiosa facultad de escoger tanto al presidente de la República como a los nuevos parlamentarios. Y a propósito de ello, hay algunas encuestas momentáneas,
pero que el Cusco tiene que conocer. Parece que en primer lugar, cerca al 30%, estaría Keiko Sofía Fujimori Ibuchi, hija del presidente Alberto Fujimori, presidente que defendió al Perú, defendió al Cusco en alguna medida, luchó contra el terrorismo, levantó la economía, luchó contra ese gran caos económico que teníamos en los años 90 cuando acabó la primera gestión de Alan García Pérez. Pero es un presidente que también se vio inmerso en casos de corrupción. No olvidemos los casos de Vladimiro Montesinos, la salita del zinc, los famosos Vladivideos, videos donde se puede evidenciar el grado de corrupción al cual llegó el gobierno fujimorista que pretendía aletargarse en el poder. Y también no olvidemos la forma tan cortés, por ser un poco sarcásticos, o poco educado, de Alberto Fujimori de renunciar vía fax, cuando se dio cuenta que lo más posible era que él vaya a parar en la cárcel. Al final, ¿dónde se encuentra Alberto Fujimori, al igual que Vladimiro Montesinos? Dentro de un penal. Y Keiko Sofía Fujimori, ¿qué cargo ocupó en el gobierno de su padre? ¿No ocupó un cargo de primera dama? ¿Y por qué ocupó este cargo? Porque su madre sufrió una serie de maltratos por parte de Fujimori, inclusive le electrocutaba. Yo no quiero pecar de ser muy subjetivo, pero quiero que la colectividad conozca estos aspectos o recuerde, porque si una mujer no valora la condición de mujer de su madre, no valora la condición de madre de su progenitora y por último no defiende a cualquier persona frente a los maltratos por una simple condición de un beneficio, como haber sido la más joven primera dama de la República Peruana a lo largo de la historia, pero también a costas de ¿qué? Traicionar a su madre, permitir que la maltraten y vulnerar cualquier tipo de deber que tenemos de defender a las personas que son atacadas o son maltratadas. Así que Keiko Sofía Fujimori 30%, pero la población tiene que recordar toda la corrupción, todo lo malo de este gobierno. En segundo lugar, parece que está el Partido Aprista Peruano con su líder innato, el doctor Alan Gabriel García Pérez, una persona que está bordeando los 18-20% en la intención de voto aparentemente, pero que también tiene algunos procesos que se tienen que revisar, como son los narcoindultos, aspectos que hasta el momento no se han puesto de manifiesto ni en una sanción del Ministerio Público ni del Poder Judicial. Así que sin ánimo de que nos acusen de apristas, en este gobierno se ha dado muchas investigaciones, inclusive investigaciones inapropiadas a Alan García Pérez, pero por sus frutos se conocen. No hay una sola sentencia contra Alan García Pérez. En tercer lugar tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, que algunos le dicen Kuchi, de Kuczynski, de cochino, porque parece que metió mano en el gobierno del dipsómano, del alcohólico, de Alejandro Toledo Manrique, expresidente de la República, que lo tuvo como ministro. Pero también Pedro Pablo Kuczynski tendría un pasado no muy santo, cuando trabajó en el gobierno del arquitecto Belaúnde Terry, donde tuvo que ver asuntos con Petroperú, con algunas empresas transnacionales, donde presumiblemente se llevó más de un sol al bolsillo. No están comprobados estos aspectos, pero la población tiene que saberlo. Nos sorprende que el día de hoy el parlamentario Carlos Brus Montes de Oca, hoy día se unió a la propuesta política de Pedro Pablo Kuczynski, una manifestación obvia de que los políticos cambian de situación política en el momento que les da la gana. Carlos Brus anteriormente fue parlamentario o es parlamentario por la bancada de Alejandro Toledo, de Perú Posible. Fue en su momento dirigente, en su momento hasta fue ministro de Construcción, Vivienda y Construcción, pero ahora se va con PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que al parecer ahora tendría una sola consigna y es, como sea, derrotar a Alan García Pérez para optar por el segundo lugar y ir a la inevitable segunda vuelta electoral que tendremos que enfrentar. Pero la población tiene que abrir los ojos y también no olvidemos que nada está dicho, recién estamos en agosto. Es muy probable que en unos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, pueda aparecer un outsider, una persona no muy conocida, pero que represente los intereses legítimos del pueblo. Esto lo continuaremos hablando después de una nueva pausa comercial.
RTV para el mundo. Síguenos. Twitter. Búscanos. Facebook. Míranos. YouTube. Un mundo de medios. Con usted en el medio. RTV. Siempre con la verdad. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 251480. Estas son las características del Diario del Cusco. Veracidad, objetividad y seriedad en la información. La verdad hecha noticia. El Diario del Cusco. 17 años informando con la calidad de siempre. El Diario del Cusco. Actualidad, cultura, deportes, horóscopo, entretenimiento y más en una sola edición. Somos el principal grupo de prensa de la macro región sur. 17 años informando con la calidad de siempre. El Diario del Cusco. Síguenos en Facebook y Twitter o en www.diariodelcusco.com. 17 años informando con la verdad. Estimados televidentes, retornamos en este último tramo de su programa La Juventud tiene la Palabra, programa que ahora tiene un nuevo horario de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este prestigioso canal RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. A propósito del último tema que estábamos comentando antes de ir a la pausa comercial, nos llegó un mensaje donde nos comentan y el presidente o expresidente Alejandro Toledo Manrique, ¿dónde queda? ¿En qué lugar está? Parece que estaría entre el 6º o el 7º lugar ante las circunstancias que obviamente manchan su candidatura, pese a que tiene la experiencia como presidente de la República, pero también tiene una investigación sobre enriquecimiento ilícito, sobre lavado de activos presumiblemente, y es una persona a la cual, ojo, ya le pidieron la imposibilidad, o ya le han dado la imposibilidad de poder salir de la patria, de poder salir del Estado, porque posiblemente, no quiero adelantar opinión, pero de acá a un tiempo se podría dar una sanción de tipo penal contra Alejandro Toledo Manrique, así que aquellos que se están pegando a la posibilidad de ir con Alejandro Toledo para ser los parlamentarios, los congresistas por el Cusco, presten mucha atención y mucho cuidado a quién se pegan, porque Alejandro Toledo no solamente tiene esta circunstancia actual, también tiene que ver con un aspecto moral que el Cusco no puede pasar por alto. Y es que en el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno de la Chacana, el gobierno de todas las sangres, ¿qué es lo que se dio? No fue la ingesta masiva de Palacio de Gobierno de whiskies, etiqueta negra, etiqueta azul, si no me equivoco, a expensas del dinero del Estado. No hay casos sonados de corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo, un momento. Ahora se están poniendo en investigación el caso de la carretera interoceánica y que posiblemente Alejandro Toledo, Alan García Pérez y el último gobierno habrían recibido dinero para la pavimentación o la ejecución de la vía
interoceánica entre Brasil y Perú, una obra que posiblemente, y en opinión de algunos expertos, habría generado gran cantidad de millones que habrían recibido estos presidentes de la República. Así que el Cusco tiene que abrir los ojos sobre la realidad. En este programa no nos hemos casado con ninguna tienda electoral, tampoco vamos a defender ineludiblemente a ningún partido político, sino que tenemos que contar lo que realmente está pasando y cuál es el contexto político a puertas de las próximas elecciones presidenciales, donde vamos a elegir al próximo presidente o presidenta de la República. A propósito de presidenta, si es que ganaría Keiko Sofía Fujimori, actitud que finalmente, o circunstancia que finalmente el pueblo es el que va a tomar esta decisión, y el pueblo es el que tendrá en sus manos la oportunidad de escoger nuevamente a un parlamentario o a un congresista o a un presidente de la República, pero que analicen fríamente, como lo hacen los japoneses, que son muy fríos, o los descendientes de los japoneses, fríamente, costo-beneficio. Y disculpen que haga este comentario, pero es mi opinión y tengo toda la libertad consagrada en la Constitución de manifestar libremente mi opinión a través de este medio de comunicación. Así que a los ciudadanos que pretendan escoger, que pretendan elegir a las nuevas autoridades, comentarles que esta es la circunstancia. De acá unos días, 250 días aproximadamente, tendremos que escoger a las autoridades, pero sigamos ese criterio frío de los japoneses. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el beneficio? Y analicemos. El Perú necesita buenas autoridades, tienen que ser personas que quieran al Perú, que no solamente entren para saquear más al Estado peruano, porque hay comentarios que dicen que quién nos roba, y podríamos secundar este comentario, pero también, en mi opinión, me parece que no hay que justificar la delincuencia, la mediocridad de los corruptos, que lo que hacen es entrar, apoderarse de un cargo y buscar el mayor beneficio para ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, su parentela, sus argollas, sus allegados, y al final salir como presidentes con una pensión muy jugosa, una pensión que inclusive, ojo, tienen que recordarlo, tienen de por vida. Las personas que han sido elegidas como presidente de la República tienen una pensión vitalicia hasta el día en que mueren como presidentes de la República. Alan García cobra esta pensión, Alejandro Toledo Manrique también cobra esta pensión, entre tantos. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor periodista. Felicitarle por el tema y darle las gracias por darme la cobertura. Felicitarle por el tema que está tocando, ¿no? Cuán es cierto lo que dice usted, que los japoneses son pues ranas chinas que se jalan para adelante, no son ranas peruanas que nos jalamos entre nosotros como unos envidiosos. Es decir, no, cuando uno está progresando a uno lo friegan, cuando uno sale adelante, esos somos los peruanos. Pero deberíamos de ser como los japoneses, como dice usted, como los chinos, como los coreanos fríos, salir adelante, empujarnos unos a otros, ayudarnos, pero no somos así. Lamentablemente ha muerto con los incas, eran así, pero no llevamos nada de esta sangre, más llevamos la sangre española, que somos envidiosos entre unos a otros. Felicitarle por el tema como que está comentando usted, es decir, no hay que elegir a nuevas autoridades, a buenos representantes que nos representen pues bien, a carta cabal, que nos representen y que reclamen por el pueblo qué nos falta, qué no nos falta, que no se lo jalen agua a su molino y ellos se lleven los dineros a manos llenas, se embolsillen ellos, y mientras que el pueblo estamos pasando una crisis, una hambre. Este gobierno nos está dejándonos lamentablemente en una crisis, las cosas van subiendo, la canasta familiar también, todo ya se ha elevado en el mercado. Nadie dice nada, señor, nadie reclama por nosotros, porque los productos de primera necesidad han subido, se han elevado de precio, hasta la luz, el agua también, todo se ha elevado, señor. ¿A dónde ya vamos a llegar? ¿Hasta dónde cómo nos va a dejar este gobierno de Ollanta Humala tan mentiroso que nos ha mentido, señor? Hay que, como usted dice, no, hay que elegir. Espero que ustedes como periodistas, como comunicadores, tantos medios de comunicación que tenemos, que nos digan realmente, que nos abran los ojos al pueblo, sí, no, podría ser, no podría ser, que nos digan realmente, señor periodista. Felicitarle y decirles
por su medio de comunicación, sean ustedes los voceros de que nos digan, este personaje está bien, podría ser o no podría ser, ustedes vean, tiene este buen currículum o vive bien con su familia, que esto no tiene problemas, que no tenga que ningún tipo de acto de corrupción, que no tenga nada en su pasado, señor, que sea una persona limpia, señor. Ojalá que ustedes nos guíen, señor, ustedes son nuestros guías, señor. Gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por sus palabras, que no hacen otra cosa más que comprometerme públicamente con la defensa de los intereses del Cusco, y ahora, a puertas del próximo proceso electoral para elegir al nuevo presidente o presidenta de la República, parlamentarios o congresistas de la República, tenemos que revisar fríamente, conscientemente y de manera objetiva, no dejarnos llevar por un aspecto sentimental, sino por aspectos objetivos. ¿A quién vamos a elegir? Por ejemplo, como parlamentarios. Y quiero tocar este tema porque el congresista Hernán de la Torre, congresista que es presidente de la Comisión de Energía y Minas del país, de la República, ahora recién abre la boca y nos dice que va a poner en claro cuál es la verdadera realidad del gas de Camisea. El congresista fue electo hace 4 años y unos cuantos meses. Tiene en el cargo 4 años y un mes de haber estado como congresista de la República, pero ahora nos sale con que Hernán de la Torre, el gran defensor de los intereses del Cusco, nos va a contar la realidad sobre el gas de Camisea. ¿Por qué no habló hace un año? ¿Por qué no habló al inicio de su gestión? ¿Por qué no habló cuando vio que el traidor de Ollantumala-Tazo, el apátrida, disculpen el término, el cachaco de cuarta, de quinta o de sexta, que tenemos lamentablemente como presidente de la República, empezó a traicionar al Cusco? ¿Por qué no comentó aspectos para que el Cusco abra los ojos? También quiero tomar en cuenta la llamada telefónica y hacer eco a lo que nos comentaba. Estamos sufriendo una suerte de incremento en el costo de vida, un incremento en el mantenimiento para que uno pueda subsistir y todo lo demás. Pero las autoridades no se ponen en nuestro caso. Las autoridades no piensan en nosotros, simplemente ven los grandes intereses, pero no ven los intereses de aquellos que, nuevamente repito, y tienen que tomar conciencia, son los que tienen en sus manos. Ustedes, estimados televidentes, tienen la grandiosa posibilidad en el próximo proceso electoral de elegir al nuevo presidente o presidenta, pero analicemos fríamente a quién vamos a colocar en semejante cargo, y que tendrán que estar a cargo 5 años de la vida del Estado peruano. Que tomen en cuenta también, estimados televidentes, que no podemos pasar por alto la crisis económica inminente, que disculpen, que adelante estos aspectos, pero al próximo año 2016 tendremos una crisis económica, ya que el crecimiento no ha sido estable, hemos sufrido bajas, y el gobierno lo único que ha hecho es subsidiar. Y muchos dirán, pero los pobres no reclaman. Indudablemente, ¿qué pobre va a reclamar? ¿O qué persona que tiene esa calificación va a reclamar si tienen tantos procesos, tantos programas asistencialistas como Cuna Más, Beca 18, Pensión 65 y tantos aspectos que les dan dinero a los pobres? Dicen que han sacado a 1 millón de peruanos de la extrema pobreza. Felicitamos a aquellos peruanos que ahora viven de la mamadera del Estado, que cobran ese dinero como pobres o calificados en la extrema pobreza. Pero nosotros, la clase media, los que tenemos que pagar impuestos, los que no tenemos exoneraciones, los que no tenemos subsidio del Estado, ¿qué tenemos que hacer? Tristemente callar y aguantar las circunstancias que nos toca enfrentar por pertenecer a la peor clase. La clase media es la que más sufre. Los pobres tienen subsidio del Estado, los ricos tienen las exoneraciones bajo el pretexto o el cliché de que generan puestos de trabajo para los peruanos, y la clase media, que es la más abundante y que obviamente sufre mayores maltratos por parte del Estado, tiene que aguantar y tiene que callar estas circunstancias. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Vea, señor Gavancho, si revisamos nuevamente nuestra vía republicana, todos los gobiernos han saqueado las arcas de nuestro país, todos, no hay ninguna excepción. El que ha instaurado la delincuencia, la corrupción, ha sido Fujimori. Ha hecho una constitución de acuerdo, o de acorde diríamos,
a los intereses de otra gente. Yo le comento lo siguiente: en cualquier otro país ordenado, en realidad usted y yo, cualquiera puede ir a invertir y finalmente de repente hasta comprarse una casa, una finca, como quiera. Pero uno va y no se acondiciona, sino rige las condiciones de ese país, es decir, los impuestos, todo lo que realmente exigen, usted tiene que cumplir. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Los que vienen a invertir ponen sus condiciones. Por eso, para eso está hecho esa constitución, sus condiciones. Entonces, cuando usted indica o cualquier otro medio de comunicación nos indica que Keiko Fujimori está en primer lugar, señor Gavancho, tan solo da, discúlpeme, vergüenza que la hija de un delincuente como es Fujimori esté encabezando. Esos son manejos de encuestadores. O si fuera así, dígame usted, ¿acaso a los peruanos no nos daría tremenda vergüenza usted elegir a alguien que no es peruana? Habrá nacido bueno en el Perú por casualidad, pero su padre jamás fue peruano. Yo no lo digo con una situación de fobia de usted, sino lo digo por una situación de principio de ser peruano. A todos los que realmente están postulando como para pretender ser nuevamente presidentes algunos, oiga usted, tenemos que darle la espalda, porque hasta cuándo vamos a tener, oiga usted, los parlamentarios, estos 4 o 5 tenemos en el Parlamento por el Cusco en estos 4 años o 5 años, son gente que realmente no vale la pena ni siquiera de saludar ni mencionarlos. ¿Por qué? Porque no han hecho nada por el Cusco. Y si en algún momento hablan o han aprendido, han ido a aprender a hablar tan rápidamente como Pérez, se desenvuelve perfectamente. ¿Para qué? Son situaciones, oiga, como un castillo de papel, que finalmente sus palabras no valen nada y no sirven para nada. Si hace el asunto de lo que es el cargo de señor Temblores, lo hará porque, bueno, por un poco de codearse un poco más de repente, o hacerse más popular o menos popular, qué sé yo. Pero en el fondo de fe, no, señor. Porque usted sabe, señor Gavancho, nuestro Cristo Sagrado del Cusco, cuando ha salido en procesión, realmente por detrás estaban los ladrones siguiéndole. En este caso yo le digo lo de Coco Acurio, cuando hizo el cargo mayor. Felizmente Cristo ha sido crucificado con 2 ladrones al lado, y eso justificaba lo que estaban siguiéndole en la procesión, en la plaza de armas. Esas cosas vemos, y esta gente, discúlpeme señor Gavancho, esta gente sinvergüenza siempre dice: nosotros nos debemos a la sociedad civil que nos diga algo, ¿quién nos representa a nosotros, la sociedad civil, señor Gavancho? No, a usted, a mí, a nadie nos hace caso, menos aquel que es el defensor del pueblo, menos aquel que es, como se llama, del Ministerio Público. Nos quejamos a diario, decimos al procurador: oiga, fulano está tanto tiempo sus expedientes que no pueden cómo ya aguantarlo, porque todo eso va a prescribir, y todos felices han robado millones y millones y se acabó. Y nosotros cada vez más, no en la pobreza, pero sí en la pobreza de inteligencia, oiga, para poder elegir a nuestros representantes. En adelante, señor Gavancho, hagamos una cosa: no permitamos de cualquier improvisado, de cualquiera improvisada. Hay mucha gente, allá por ahí, por ejemplo, se hacen dirigentes de transportes, ya no le digo, ustedes deben saber de memoria, discúlpenme, una semianalfabeta, pues en lo que realmente es política, va a pretender ser parlamentaria. Con eso más es otra Tevez, oiga, ya nunca más Tevez ni ¿cómo se llama ese de Espinar? Coa, creo que eso, y muchos otros, que finalmente pasen a la historia, pero negativamente. Ahora, por lo menos, creo que tenemos todavía gente rescatable en el Cusco, gente decente y preparada. A ellos, sin ver el asunto político de por el lado, sino por el asunto de capacidad de usted. Muchas gracias, Gavancho. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. El tiempo lamentablemente es muy corto en televisión, así que en atención a la hora nos vamos con el comentario final.
Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, en principio agradecerles por su gentil e inteligente sintonía de esta nueva propuesta, La Juventud tiene la palabra, programa dirigido y conducido por quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, con la única finalidad de defender los intereses del Cusco, pese a que muchos se incomoden, pese a que muchos nos molesten o pretendan molestarnos, me corrijo, porque cuando uno hace bien su trabajo, cuando uno defiende los intereses del Cusco, cuando uno habla la verdad y cuando uno es temeroso de Dios, no tiene por qué asustarse y mucho menos temblarle o estar danzando el chucho ante aquellas autoridades que posiblemente nos quieran perjudicar. El tiempo finalmente demostrará las cosas. Como comentario final, estimados televidentes, decirles nuevamente que ante la posibilidad o ante la inminente circunstancia de que tenemos que elegir al próximo presidente o presidenta de la República, a los próximos parlamentarios, también conocidos como congresistas o ganapanes en este tiempo, los maltratadores de los intereses del Cusco, del país, tenemos que ser fríos, tenemos que pensar de manera objetiva antes de elegir a cualquier autoridad, pensar antes de elegir, no dejar que el corazón, las circunstancias, los comentarios, los discursos baratos, las encuestas o la coyuntura nos obliguen a caer nuevamente en este tan trágico momento de, como ahora, lamentarnos de haber escogido, no es mi caso, pero muchos lo han hecho, haber elegido a Ollantaytamala como presidente y que luego nos traicione, que la historia no se repita, cada aspecto nos tiene que enseñar a no volver a caer en lo mismo. En ese sentido, estimados televidentes, pedirles y sugerirles de todo corazón que analicen previamente a quién vamos a colocar en tan importante cargo como el próximo presidente o presidenta de la República y los próximos congresistas. Y haciendo eco a la última llamada telefónica, decirles que con pena lo decimos, pero que Keiko Sofía Fujimori está en el primer lugar aparentemente. Sabemos que las encuestas son fotografías del momento y que cualquier cosa puede pasar, pero la población lo que primero tiene que identificar es qué es lo que quieren como peruanos. Queremos un buen presidente o presidente, indudablemente, que trabaje por la clase media, por los pobres, y que también restablezca las reglas de juego para la inversión nacional. No solamente la gran gollería de que los inversionistas extranjeros o la gran inversión pueda hacer lo que quiera con el país. Así que analizar fríamente y a pensar antes, ya que quedan solamente 250 días o un poquito más, un poquito menos, para elegir y nuevamente tener en nuestras manos la gran oportunidad de colocar a la autoridad que realmente queremos para el Perú. Por último, estimados televidentes, como siempre, implorar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares, mucha paz, mucha armonía en casa, mucho trabajo para la gente decente, no me voy a cansar de mencionar que no para los corruptos y delincuentes, mucha comprensión y sobre todo mucha inteligencia para que ustedes de manera objetiva califiquen quienes trabajamos por el Cusco y quienes teniendo un micrófono o estando detrás de una cámara no hacen absolutamente más que contemplar bajo otras circunstancias la realidad del Cusco. Hasta el día de mañana, muy buenas tardes, permiso.